director médico de Diagnomed y editor del libro de ecocardiografía fetal. También nos acompaña en este evento, en este seminario, la doctora Gabriela Enríquez Guzmán, que es especialista en cardiología pediátrica, especialista en ecocardiografía en niños pre y posoperatoria y en fetos. Es médico de la Clínica Las Condes y Clínica Santa María. También es profesora agregada de SERPO, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y coeditora del libro de ecocardiografía fetal. La doctora Mariana Silvina Otavio, que también nos acompaña hoy, es ecografista general, médica especialista en ecografía obstétrica, ginecológica y neonatal. Es docente de la carrera de formación en ecografía general del Hospital Español de Rosario y, como les digo, pues también ha sido coeditora y colaboradora del libro de ecocardiografía fetal. Y por último también, a quien no he visto en la sala, pero espero que llegue pronto, el doctor Nicolás Ávila, que es especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Diplomatura de Cardiología Fetal de la UCC y docente de la Escuela de la Federación Argentina de Obstetricia y Ginecología. Bueno, esta breve presentación servirá para todos los asistentes, a todos los asistentes para que conozcan un poco a quienes van a estar en el evento. Yo quisiera, bueno, darle el espacio a los doctores. ¿Cómo están, doctores? Bueno, un gusto en saludarlos primeramente. Y bueno, ¿Qué quería tal? también, pues, darles la palabra. Doctor Hernán, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Le cedo la palabra, doctor, y bienvenido nuevamente. Y muchas gracias por acompañarnos aquí. Gracias. Mario, tú eres quien parte, ¿verdad? Espera que me demuteo. Voy a compartir. Compartir. Un segundito. Bueno, ahí lo pongo. Va a ser muy rápido. Parece que hay varias diapos, pero a ver si puedo sacar acá esto para que no me tape. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Félix, por la presentación y también muchísimas gracias a la editorial Molca por habernos permitido trabajar en conjunto con la verdad, maravilloso equipo. Lo primero que voy a presentar es esto. Había una foto antes, pero todo esto para nosotros comienza, espero que sea esta ¿cómo se llama? La presentación, si no tengo que cambiarla. Pero bueno, había una foto antes de Hernán. A ver, déjenme ver. Perdón, sí, seguimos con esto, no hay problema. Bueno, había una foto de Hernán antes, al que quiero agradecerle profundamente, porque se ve que la foto de él no quedó grabada al principio, pero bueno, ya lo van a ver en su exposición. Pero antes que lo cuente, y él luego lo va a profundizar, como todo médico, ¿no es cierto? Cuando uno se devela o anda por ahí pensando qué más puede hacer, bueno, se me ocurre llamarlo al doctor Hernán Muñoz un día domingo, ¿no, Hernán? Así es. Entonces digo, Hernán, ¿qué te parece si escribimos un libro de cardio? Bueno, Hernán no lo dudó un segundo y dijo, Mario, empecemos. Y la verdad que cuando uno se encuentra con profesionales así, la verdad que uno va, pero lejos siempre. Bien, yo les muestro esto porque cuando comenzamos, cuando nos inspiramos en esto, también nos inspiramos en los grandes profesores, ejemplo, el profesor Kipo Nicolaides, que apoya toda esta iniciativa, y cuando se le comentó que íbamos a escribir un libro con Hernán Muñoz sobre cardio, y había otro de medicina materno-fetal que va a salir más adelante, en un par de meses, bueno, la verdad que se puso muy contento y dijo, qué bien que esto es para Latinoamérica. Y siempre los acuerdos que ya se hacen con Kipro, para comentarles, son muy informales pero muy fuertes. Entonces, cuando él dijo, estamos de acuerdo para conformar una red, para que escriban artículos, para que generen contenidos académicos para toda Latinoamérica y para todo el mundo, él lo único que hizo fue estampar su firma en un papel en blanco diciendo, este es mi compromiso para Latinoamérica y para todas las cosas de contenidos académicos y científicos que ustedes quieran hacer. Bueno, entonces, esto es como, esto es histórico, por eso tengo que contar esto. O sea, ¿por qué Mario Palermo se enamora del corazón fetal o quiere
ver qué pasa con el corazón fetal. O porque todos nosotros comenzamos en esto. Entonces cada uno tiene su start point del pensamiento y ver cómo sigue. Y esto, yo solo, de algunas palabras nada más, que esto fue por el año 85, después me di cuenta que fue el primer paper, digamos, una revista no indexada, en esa época no había indexación, y yo era becario del CLAP. El CLAP era el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, que estaba a cargo de Calero Barcia. Entonces, en una de las conferencias que dio Ricardo Schwartz, se hablaba de la indometacina. Entonces me dice, mira, la indometacina puede salvar el ductus. Entonces, ¿cómo se puede evaluar eso? Año 85. Y mira, no sé, con la única manera que se podía evaluar es con la ecografía. Bueno, entonces vuelvo a mi país, me junto con el doctor Gentile, que es el símil, digamos, de la cardióloga nuestra, Gabriela, y le pregunté a él, le digo, mirá, Jorge, en realidad yo quiero estudiar el corazón fetal. ¿Fetal? Desembarazada. Y sí, fetal de la embarazada. Me dice, no, yo de eso no sé nada, no quiero saber nada. Bueno, pero vamos a hacer el intento. Entonces hicimos el intento con estos ecógrafos, lo ven acá, que eran de primera o segunda generación. Entonces digo, ¿qué tendría que yo hacer? ¿Qué tenía que hacer un obstetra? Entonces, mirá, Hernán, que son casi parecidos a los de Jagel, dice, lo primero que tiene que hacer es mirar las 4 cámaras. Fíjate que el corazón tenga 2 ventrículos, 2 aurículas, que tenga el foramen oval y que esté todo intacto. Y que las válvulas se muevan libremente. Bueno, año 85. Me dice, hace un eje corto, pero un eje corto para un obstetra en esa época era demasiado. O sea que cuando hacíamos el eje corto era muy poco lo que entendíamos. Pero sí entendíamos esto. Pues fíjate que los vasos, ¿de dónde salen? Tratar de ver que este dibujo que yo te hago, lo hizo el cardiólogo, que esté la integridad aórtica y que se vea el tracto de salida de la aorta. Y luego busca también la pulmonar. Y además la pulmonar, mira, hace una fuerza más. Hace un eje largo posterior y vas a ver las venas cavas a nivel de la aurícula derecha. Y lo último que te pido, el cardiólogo me decía, que veamos juntos el arco aórtico. Bueno, como lo ven acá, el trayecto de la aorta descendente y el arco aórtico. Entonces él me dice, pero esto lo podemos ver en el ecógrafo. Veamos. Bueno, y esto con el ecógrafo lo veíamos y no muy conformes, en los fetos muertos, obviamente, hacíamos los cortes anatómicos y veíamos que coincidían, porque acá ustedes ven un eje largo posterior donde están la vena cava superior, la vena cava inferior, esto es la tricúspide, y luego hacíamos el corte tal cual como era el corte ecográfico y obteníamos un corte anatómico. Y ahí fue el entusiasmo y comenzamos a trabajar. Bueno, y luego, en un momento, vos fíjate, Gaby, la buena relación que había con los cardiólogos, ¿no? Él aparte era amigo mío. Bueno, Mario Palermo cuando era muy jovencito, y luego había aparecido el modo M, y, a ver, Quedó muteado el doctor Mario. Perdón. Sí, doctor, continúe, ya está. Ya está, había quedado bloqueado. No, y digo que luego los equipos fueron mejorando, ustedes ven acá una mejor imagen, y empezamos a ver algunas arritmias, como vemos acá, y ahí aprendimos a colocar, digamos, a interpretar lo que era el modo M. Bueno, Mario Palermo, con la foto real de esa época, pero él puso una foto de más grande. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era el objetivo nuestro de esto? Era ver la tasa de detección que teníamos, que en esa época, año 80, era 0 o menos 0 o un poquito más de 0. Pero luego, con el avance tecnológico, acá lo ven, autores muy importantes fueron teniendo tasa de detección más alta en la medida que se iban capacitando. Y luego, también en este cuadro, lo que queríamos mostrar, que era lo que más frecuentemente veíamos. Bueno, eran malformaciones cardíacas mayores, ¿cierto? No las más sutiles. Bueno, y esto es lo que dice Pretorius en un momento,
que obviamente que hay muchos autores, bueno, acá lo tenemos a Hernán Muñoz, acá, ayúdame, acá tenemos al chileno, se fue el nombre, Hernán, bueno, el doctor Viñals, bueno, Fernando Viñals. Viñals, bueno, Arduini, y muchos famosos, o sea que se han escrito muchos libros, esto había demostrado un interés muy, muy importante, y también varios libros en todo el mundo, acá puse algunos, nada más, pero a pesar de eso, viene Pretorius, que a la cual le tenemos mucho respeto, y nos dijo ya hace unos años, me dice, mire, a pesar de tantos libros, tantos estudios y tantas cosas, desafortunadamente, y más de 30 años de estar trabajando en esto, la tasa de detección es baja. Y ahí, bueno, se comenzaron a formar cosas muy interesantes, por ejemplo, en Chile, bueno, a ver, un poco para terminar esta parte, y luego 2 diapositivas más y termino. Entonces, cuando esto lo compartimos con el profesor Kipro Nicolaides, él dice, bueno, ustedes tienen que trabajar en patologías que sean prevalentes, el pretérmino, la preeclampsia y las malformaciones congénitas cardíacas. Y no en el segundo trimestre, sí, pero empiecen antes, en el primer trimestre de la gestación. Bueno, y esto fue, digamos, el legado, lo que Kipro Nicolaides en ese momento, por lo menos a mí y al grupo, nos dijo, bueno, comiencen a trabajar en estas cosas. Bueno, y afortunadamente me encuentro con este hombre, Hernán Muñoz. 2 palabras acerca de Hernán Muñoz. Hernán Muñoz es una persona más buena que he conocido en el ambiente tan competitivo. Yo a él lo conocí cuando era residente. Y yo fui a dar una clase a Chile y me fallaba una diapositiva, por eso estaban muy avanzados y utilizaban Macintosh. Y yo utilizaba, creo que la Commodore, no sé, una cosa así. Bien, el asunto que me había fallado una diapositiva y Hernán con su grupo me armaron la diapositiva, entró una empatía y una amistad allí, y luego Hernán, mientras era residente, fue invitado a mi hospital, que yo tanto quiero todavía, que es el Hospital Posadas, donde fue un honor para nosotros porque dio una conferencia espectacular en el aula magna del Hospital Posadas, que es un hospital nacional. Así que, bueno, esto es todo lo que yo quería decirles. Me parece que esa introducción para mí era válida, porque en el año 85, digamos, a los referentes que teníamos, uno de ellos era De Boer, que ella venía trabajando con esto. Bueno, y copiamos muchas cosas de él en esa época. En el año 85 han pasado muchos años. Y hoy, luego de esos avances, llegar a este libro magnífico, con la calculadora, con contenidos de alta calidad, con profesores nacionales, internacionales, y el grupo que conformamos para escribir todo esto, la verdad que no tengo más que decirles gracias, gracias a Hernán, a Silvina, a Nico Ávila, a Molca, me faltó uno, a Gabriela, y a todos los autores que ahora cuando Hernán presente el libro van a ver la calidad de autores que hubieron y que han escrito en este libro. Así que la verdad que nuevamente creo que muchísimas gracias y hay que darle importancia a esto rápidamente para hacer el screening y la conformación de equipos, porque cuando hablamos antes con Gaby, es verdad que a veces son un poco complicados, somos un poco complicados los neonatólogos, los cardiólogos, pero bueno, pero hay que trabajar juntos, no hay otra manera. Este es el equipo que tiene que intervenir cuando tenemos una cardiopatía y más de las severas. Acá solo le quiero mostrar a Loli, mi esposa, cuando estaba embarazada, que en esa época no existía ni la ecografía siquiera, ¿sí? Bueno, y entonces hay que hacer tamizajes, y luego, menos mal que eso también fue el punto inicial para nosotros, los obstetras, cuando alguien como Hernán Muñoz y Jagel nos dice, miren, por lo menos hagan los 5 cortes para detectar las patologías o algo que ustedes vean que sale de la normalidad. Y rápidamente, esto lo va a explicar Hernán, los 5 cortes de Jagel, que uno haciendo esto a toda la población tiene una gran posibilidad de detectar a aquellas pacientes que pudieran tener alguna anomalía cardíaca. Así que bueno, así como Hernán y su equipo ha trabajado mucho en Chile,
Bueno, yo lo hice a nivel ministerial y a nivel del Hospital Posada, creando las redes y las resoluciones que uno a veces necesita como apoyo para que la detección de las cardiopatías congénitas sea en forma universal. No sé si tiene que ser obligatoria o no, pero el que hace medicina y se presenta una embarazada tiene que hacer todo y tiene que medir todo, como ahora va a explicar el doctor Hernán. Este es el doctor Krebser, el cardiocirujano. Esto es la NEO que tenemos en el Hospital Posada, que también yo tuve mucha participación, y este es el equipo de un hospital nacional en el cual comenzamos a trabajar en los años 85 con esta idea. Bueno, y hay centros, así como hay en Chile y en todas partes, también hubieron que poner centros para dar satisfacción a la demanda, porque cuando comenzamos con esto, había 900 chicos para operarse que estaban en espera. Y luego que se produjo todos estos centros nacionales, se pudieron reducir casi a cero. O sea que hoy está todo mucho mejor que en el año 85. Así que bueno, yo solo quería decir esto, que tenemos que trabajar en conjunto, hay que hacer los screening, y cuando uno tiene una sospecha no tiene que tener ningún empacho o ningún complejo de consultar a los obstétricas, a los cardiólogos. Por ejemplo, yo que con Hernán tengo una relación buenísima como con otros cardiólogos que han escrito en libros muy famosos. Bueno, encontramos el otro día un aneurisma del ducto arterioso y bueno, y se lo mandé a Hernán. Hernán, ¿qué te parece? Y justo él también tenía uno. Entonces, ese ida y vuelta en los casos clínicos, que algunos son leves, como este, otros son complejos, siempre tenemos que tener una excelente relación de trabajo y de equipo para el bienestar del paciente y que salga lo mejor posible, aún en patologías complejas. Bueno, hay que implementar estrategias y finalizo dándole las gracias a todo el equipo, a todo el esfuerzo que se hizo con las calculadoras y a la paciencia que nos tuvieron también la gente de Amolca y que nosotros también, todos, ¿no es cierto? Porque esto en realidad hay que saber que no sale de un día para otro. Entonces, esta para mí es una obra maestra. Se presentó el libro en el stand de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, que fue un éxito, y realmente la gente cuando ojea esto y ve que está en el inbook, que tenemos la calculadora y que hay un libro físico donde uno pueda estudiar bien y cómodo, la verdad que es una satisfacción enorme. Así que muchísimas gracias y nunca me voy a olvidar el día domingo, que lo llamo Hernán, el después va a contar que yo lo llamé, que lo cuenta mucho mejor, pero la verdad que me causa emoción ver este libro y me causa emoción más cuando vienen los fellows y lo leen intensamente y que nosotros podemos ayudar a la gente joven para que tengan una buena formación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palermo, de verdad. O sea, para mí es un gusto también haber escuchado un poco la historia del origen digamos, de la idea del libro, ¿no? Y bueno, yo fui parte o llegué un poco después en el proceso y todo con la calculadora, además, bueno, que quería también dar el mérito, pues, a todos los autores por Sí, sí. el muy buen trabajo que han hecho. Yo de verdad que me siento muy contento del producto, digamos, del libro, ¿no? Doctor Hernán, bueno, le cedo la palabra en este momento. Y bueno, nada, la sala es toda suya. Está sin el micrófono, doctor. Puede, Para hacer eso, creo. ya, doctor. Listo, Ahí ya sí. lo podemos escuchar. Perfecto. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ir acá. Perfecto. ¿Me ven bien todos? ¿Se ve que se mueve el corazón? Estupendo. Entonces, bueno,
Muchas gracias por las palabras, muchas gracias a Molca, Félix por la presentación, muchas gracias al señor Rafael por habernos permitido realizar esto, gracias al equipo, Mario, te lo vamos a mostrar después, lo de la presentación. Y muchas gracias a toda la gente que está participando desde los diferentes rincones de Latinoamérica, desde México hasta las ciudades australes de Chile y Argentina. Y lo que voy a poder mostrar en los próximos 30 minutos son los avances que hemos tenido en cardiopatías congénitas durante el último tiempo. Y contarles que esta es Clínica Las Condes y Universidad de Chile, los sitios donde trabajamos, y lo que vamos a revisar sucintamente son estos puntos que ustedes ven acá, el itinerario. Lo que ha ocurrido en todos los países en los últimos 50 años es una disminución súper importante de la mortalidad infantil. Pero paralelamente, la mortalidad por malformaciones se ha ido incrementando sucesivamente en los años, en los últimos 50 años, y el problema estratégico es que el 90% de estas malformaciones ocurre en la población general, por lo tanto, como decía Mario, lo que hay que hacer es tamizaje o cribado. Las cardiopatías congénitas tienen un impacto muy importante en las malformaciones, son cerca de un 30% de las malformaciones y son responsables las malformaciones del 40% de la mortalidad infantil en Chile. Y esta cifra es similar en muchos países de Latinoamérica. Las cardiopatías congénitas, como ven ustedes en este registro de Eurofetus con 208.000 malformaciones, representan alrededor del 30% de las malformaciones congénitas, son la malformación congénita más frecuente y la menos frecuentemente diagnosticada. Esta tiene una incidencia alrededor de 8,15 de cada 1.000, responsables del 20% de las muertes neonatales, como les dije, entre un 30 y un 40% de la mortalidad infantil. Son 6 veces más frecuentes que las aneuploidías y al menos 4 veces más frecuentes que las malformaciones del sistema nervioso central. Como en el Perinatal Research Branch, mi mentor y amigo Roberto Romero enfatiza cuánto impacta el problema para los Estados Unidos. Cada 15 minutos nace un bebé, tiene un costo gigantesco en dinero, y en los Estados Unidos hay más de 2,5 millones de niños y adultos que viven con enfermedades cardíacas congénitas. De paso, hay también embarazadas con cardiopatías congénitas que representan un problema también para los especialistas en medicina materno-fetal. Pero una cosa reciente de los últimos 5 o 6 años es que cerca de un 20 a un 30% de los niños que tienen una cardiopatía congénita van a tener un problema de o malformaciones del sistema nervioso central o alteraciones del neurodesarrollo. Como ven ustedes acá en este papel, lo que se observa es que el grupo de pacientes con cardiopatías congénitas tiene cerca de un 23% de malformaciones o alteraciones a la resonancia del sistema nervioso central. En cambio, el grupo control solamente el 1%. Asma Khalil impresionó en Londres en un ISOC hace 6 o 7 años atrás, mostrando estos resultados del metaanálisis, donde el 28% de los niños que tienen cardiopatías congénitas, especialmente ventrículos únicos, hipoplasia ventricular izquierda y transposición, tienen malformaciones del sistema nervioso central, lo que obligó a ISOC a hacer un statement acerca de este problema que está, y muchos hacemos resonancia en los pacientes hoy en día. El tamizaje, que lo que hacemos en lo que ha ocurrido en el último par de años, es que se actualizaron las guías de ISOC, de la cual participamos en el trimestre medio, y donde se actualizó el tamizaje de cardio. Sin embargo, las guías específicas para cardio databan del 2013, como ustedes ven aquí arriba, y esta guía se actualizó, estamos terminando, sale en el número de junio, publicado este update del 2023, donde participamos y se agregaron en este team mucha gente con una gran incorporación de cardiólogos infantiles, lo que agrega un gran valor a este trabajo. ¿Cuáles son las novedades? Solamente voy a referir a las novedades de estas nuevas guías que envuelven las indicaciones, donde las nuevas y destacables son sospechas de anomalías genéticas
la genética que ha ido abordando todos los campos de la medicina, los monocoriales y también las pacientes con fertilización in vitro. ¿Cuánto de alto son el riesgo? ¿Cuáles son los números para esto? Los gemelares, los monocoriales en especial, incrementan los riesgos alrededor de 6 veces, 8 veces si tienen transfusión feto-fetal y cerca de 12 veces cuando la transfusión feto-fetal, 5 veces cuando no la tienen. Y los números nuestros en Clínica Las Condes son alrededor de 9 veces mayor riesgo los monocoriales. La fertilización in vitro aumenta cerca de un 50 o un 60% la probabilidad de tener una malformación cardíaca y que hay grupos específicos, hipoplasia ventricular izquierda es uno de ellas, y esto obligó a que varias de las sociedades dijeran que se incorporara y es necesario hacer una ecocardiografía en este grupo de pacientes. A pesar de esto, de incrementar las indicaciones, las cardiopatías congénitas ocurren en el grupo de riesgo solamente 5 al 20% de las cardiopatías congénitas, el otro 90% está en la población general y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tamizaje o cribado. El cribado que estaba enfocado al examen de las 20 a 24 semanas, lo primero es que se incorpora a las 11 a 14 semanas, como se ha movido toda la medicina materno-fetal y todo el examen hacia las 11 a 14 semanas, pero también, y algo que es muy importante, cada vez que ustedes examinen a un niño inútero, puede ser la única oportunidad que tenga que ustedes diagnostiquen una enfermedad, aunque aunque venga por un embarazo en vías de prolongación con más de 40 semanas, vean el corazón, porque a lo mejor es la oportunidad para que ese niño tenga una terapia adecuada y pueda salvar su vida. En los números, entre un 8 hasta un 20% de las pacientes son diagnosticadas después del examen de las 20 a 24 semanas. La comprensión y la imagen de 4 cámaras, fue necesario que tuviéramos un gran avance tecnológico para que pudiéramos visualizar este corazón que se movía tan rápidamente y se movía dentro del útero, como decía Mario. Y quien cambia un poco esto es Cynthia Yagel. Estas son las figuras de la nueva guía, que saca los ejes cortos que técnicamente son difíciles para los obstetras, pero lo cambia por estos planos transversos ascendentes sucesivos. Estas son las imágenes de la nueva guía. Y estos son los planos de sección, que son los 5 propuestos hace algunos años por Cynthia. Aquí están los planos transversos ascendentes sucesivos que parten en el abdomen, continúan con las 4 cámaras, el tracto de salida de la arteria aorta, el tracto de salida derecho por la pulmonar, plano de 3 vasos y 3 vasos tráquea. El tamizaje entonces comienza en el abdomen, las figuras nuestras y las de la guía, identificando que está izquierda, que el estómago, la aorta por adelante a la izquierda, la cava a la derecha. Subimos el plano de sección, estamos en 4 cámaras, vemos que las ventrículos son de tamaño similar, el eje cardíaco en 30 grados, las aurículas de tamaño similar, identificar el ventrículo derecho con la banda moderadora en la punta, la tricúspide levemente más apical que la mitral, el foramen ovale abre de derecha a izquierda, y que atrás del corazón debe haber solo un vaso. Siempre examinar cuidadosamente la zona de la cruz del corazón, y aquí el listado de cosas que hay que ver en las 4 cámaras. Subimos el plano de sección hacia los tractos de salida y tenemos el eje largo, 5 cámaras, de la arteria aorta, donde vemos abriendo y cerrando la válvula aórtica. Subimos un par de milímetros más y lo que vamos a observar es el tracto de salida derecho, con la arteria pulmonar principal y su bifurcación. Todas las vistas deben ser realizadas con blanco y negro y también con Doppler color. Luego subimos el plano de sección a 3 vasos y 3 vasos tráquea, y también lo visualizamos con Doppler color de tamaño similar y con una dirección bastante similar también para los 3 grandes vasos. No hay que 3 vasos tráquea. No hay que olvidar la visualización de las venas pulmonares. Ustedes lo pueden hacer con diferentes formas, ya sea con cambiando el seteo, bajando la escala, y generalmente deben en cada máquina adecuarse para visualizarlas adecuadamente. El examen de las 11-14 semanas, como ustedes ven en este bebé que tiene alrededor de
puede visualizar las 4 cámaras y los tractos de salida sin dificultad. Y esto lo que pretendemos es que hagamos lo mismo que hacemos en las 20-24 semanas, pero fijarse especialmente en las 4 cámaras ahí en rojo y la salida y 3 vasos en azul. Y esto es lo que sería lo que requerimos para que hagan el tamizaje del primer trimestre. ¿Podemos diagnosticar malformaciones? Sí, aquí tenemos de izquierda a derecha, un síndrome de populación ventricular izquierdo, un canal AB y una enfermedad de Epstein diagnosticado en el examen de 11 a 14 semanas. El resumen de las nuevas guías es que incorpora el Doppler color, hay nuevas indicaciones, destacar principalmente, recordar los gemelares, los monocoriales y los frentes con fertilización in vitro en cualquiera de sus formas. Ocupen Doppler color en cada uno de sus exámenes e idealmente el corazón, como ustedes ven, se mueve. Guarden las imágenes, especialmente las patológicas, ya sea con clip de video o volúmenes 3D. Se agrega un checklist también para que ustedes vean cómo está la calidad de su examen y se propone también un informe. Los objetivos del tamizaje son 3. El primero es identificar a las patologías que son ductus dependientes, identificar las arritmias e identificar las pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos una sospecha en el tamizaje, vamos a un examen ecocardiográfico. El examen ecocardiográfico tiene una parte técnica que es muy importante, pero también tiene una parte de consejería que es vital, donde el paciente debe saber desde si el bebé se va a morir o no, dónde deben hacer, cuántas cirugías va a requerir, cuál es su porcentaje de sobrevida, esto se repite o no se repite, va a requerir una o varias cirugías, etcétera, cosas que en general requieren un equipo de cardiología perinatal y enfatizar la formación de equipo. Los planos sagitales o axiales el examen de ecocardiografía incluyen un examen detallado de los tractos de salida, incorporando especialmente en el tracto de salida derecho, desde la emergencia del ventrículo derecho hasta la unión con el ductus arterioso de arterias aorta y pulmonar. Aquí en ISOC hicimos también un consenso para ver en qué correspondía un examen de ecocardiografía. Entonces, además de los planos axiales, están los planos transversos, donde básicamente giramos el transductor en una aproximación lateral del corazón, de modo de verlo en forma perpendicular, en la base, donde es el eje corto de la base, y en la punta, donde es el eje corto de la punta, y nos permiten visualizar la arteria pulmonar, el tracto de salida, especialmente, y la presencia o no de defectos interventriculares. Los planos sagitales, de esta forma, si ustedes están en 4 cámaras y hacen un plano sagital hacia la derecha, van a visualizar el plano bicavo a cabas inferior y superior, llegando a la aurícula derecha. Si se mueven hacia la izquierda, van a ver el arco aórtico, que se puede visualizar muy bien. Es importante verlo no solamente cuando tenemos una coartación, sino también en transposición de las grandes arterias o en alteraciones que tengan transposición, como puede ser una doble salida de ventrículo derecho en transposición. Y el arco ductal, como decía Mario, esto hay que identificarlo, es importante cuando tenemos un flujo bidireccional o una estenosis o una constricción cuando existe una alteración o el uso de indometacina. Las patologías ductus dependientes, y no vamos a revisarlas, sino que solamente decirles que son el grupo de patologías donde la malformación impide la perfusión adecuada pulmonar o sistémica, las de flujo pulmonar ductus dependiente, es decir, se necesita el ductus para que llegue el flujo a los pulmones. Destacamos la hipoplasia del ventrículo derecho, la atresia pulmonar y la estenosis pulmonar, donde aquí básicamente van a ver el ventrículo único, pero lo que tenemos es una hipoplasia grande, la atresia tricuspidea del ventrículo derecho, y un poco lo mismo ocurre en la atresia pulmonar con septum intacto, y vamos a ver un ventrículo único cuando hay una tricuspidea que está no insuficiente, y cuando está insuficiente, lo que observamos es este flujo bidireccional que ustedes ven acá, y que corresponde a la
sangre que entra y sale del ventrículo derecho con una atresia tricuspidia. La estenosis pulmonar, obviamente, siempre tiene insuficiencia tricuspidia, la pulmonar pequeña y velocidad de alto flujo en la pulmonar, y el icono probablemente de las alteraciones del lado derecho, que es la tetralogía de Fallot, el vaso que cabalga, la pulmonar que está estenótica y que debe tener algunos diagnósticos diferenciales. Las del lado izquierdo, en la hipoplasia del ventrículo izquierdo, un ventrículo único, y en 3 vasos vemos que tenemos flujo reverso por la aorta, la estenosis aórtica crítica, un ventrículo izquierdo muy dilatado, ya que está la válvula estenótica con fibroelastosis subendocárdica. Recuerden que son tributarios de cirugía, se introduce por acá una aguja, el catéter guiado que se infla un balón y se produce la plastía. La coartación de la aorta, donde hay asimetría en 4 cámaras, también hay asimetría de vasos en 3 vasos y puede haber incluso flujo reverso. Y el icono de las proctologías ductus dependiente, que es la transposición de las grandes arterias con pocas alteraciones en la imagen de 4 cámaras, pero en los tractos de salida vemos un vaso que se bifurca precozmente saliendo del ventrículo izquierdo y un vaso que es un arco del ventrículo derecho y en paralelo, como ven ustedes en las imágenes de reconstrucción, que es lo característico. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Es que podemos cuantificar si está grande, si está chico, si está pequeño o no. Podemos medir los ventrículos en diferentes sentidos, longitudinales, en área, y lo mismo con las aurículas, área, y lo mismo con el grosor de las paredes, y vamos a presentarles al final la calculadora de qué manera se usa y nos ayuda a cuantificar, y Álvaro Sepúlveda y el Grupo Barcelona fueron fundamentales en este desarrollo. Luego, las alteraciones del ritmo. No se trata aquí de contarles ni mostrarles el detalle, sino que decirles que el corazón tiene un ritmo que está gatillado por el nódulo sinusal, que está en la aurícula derecha, por haces preferentes, que son conducidos hasta el nódulo AB, aurículo ventricular. Se desacelera la señal y luego se baja por el haz de His y la red de Purkinje para depolarizar el ventrículo. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos electro. Esto lo podemos ver bien en los pacientes nacidos, pero no tenemos electro, entonces ocupamos modo M para mirarlo, y también el modo Doppler de los tractos de entrada y salida, y también de las venas y arterias pulmonares. Y estos son un poco el esquema que ustedes ven, cómo hacemos la medición del ritmo. Tenemos presentaciones en el libro donde se detalla cómo se hace técnicamente el modo M, lo del Doppler de los flujos de entrada, y acá estamos viendo el Doppler simultáneo de venas y arterias pulmonares, que nos permiten al final del día configurar el PQRS del electro, configurar el electromecánico que estamos aquí viendo, el tracto de entrada y de salida. ¿Cuáles son las novedades técnicas? Son 2 o 3 técnicas. El MQ, donde el problema que tiene con el corazón es que no siempre está como para obtenerlo. El MQ lo que hace uno, traza en el postproceso, luego de un stick, traza uno el M y uno puede ver inmediatamente el ritmo reconstituido perfecto. Aquí hay que tener ojo porque de repente los modelos más antiguos no configuran el ritmo anormal. No siempre lo hacen, entonces hay que tener la certeza. Los modelos más nuevos han corregido todo esto y se puede obtener con mucha facilidad el barrido. ¿Qué tenemos de novedades en las extrasístoles? Como ustedes saben, ocurre en 1% de la población. Si no hay ninguna alteración, solo seguirlas, pero si hay frecuencia anormal, anatomía anormal, son bigeminados o están bloqueados, se les debe hacer un ecocardio de manejo. ¿Qué cosa aprendimos en el último año? Como novedad en esta publicación de un metaanálisis de las extrasístoles, lo primero es que la asociación con malformaciones, cuando existe indicación, es alrededor de un 7%, que cuando tenemos, son del total de las que son, y las malformaciones más frecuentes son foramen ovale restrictivo. Vean ustedes cómo está englobado este foramen ovale, y las comunicaciones interventriculares. La otra cosa importante es que, recuerden, extrasístoles son el gatillo que permite una conducción patológica a través de una reentrada
permitiendo una taquicardia supraventricular, y esto ocurre en el 1.4% de las pacientes, y comillas, no dejan de ser benignos estos extrasístoles, y ustedes ven acá cómo tenemos en ductus venoso, este es el PQRS, tenemos una P prematura y gatilla una reentrada en un chico que tiene una taquicardia supraventricular de edad gestacional muy precoz, como ustedes ven en ese corazón, 1.4%. Y lo otro es cuán malas son las alteraciones producidas por las extrasístoles, las alteraciones complejas, que son las taquicardias, que es lo que les voy a contar en un segundo, que los resultados en general son buenos, excepto cuando tienen hidros. Entonces, estas alteraciones, como la taquicardia supraventricular, cuya causa más frecuente es una reentrada auriculoventricular, por el haz de reentrada, y que producen esta taquicardia con una correlación de 1:1, pero que es capaz, cuando tienen frecuencias sobre 230 o 240, alteran el llenado y producen hidros. El flutter auricular es otro de los taquicardias de alta frecuencia, donde el mecanismo electrofisiológico es también una reentrada, pero es intraauricular, produce frecuencias muy altas en la aurícula, como ustedes ven, está latiendo a una gran frecuencia que no es capaz de conducir el nódulo AB sobre 300 hasta 600 latidos por minuto, y lo bloquea con una secuencia de 2, a veces hasta 3:1. Y el riesgo de hidrops se produce también con frecuencias ventriculares sobre los 240. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Si son intermitentes, a veces se pueden observar o seguirlos, y algunos proponen tratarlos si son de alta frecuencia. Cuando son permanentes, más del 50% del tiempo, sin hidrodisfunción normal, ustedes pueden elegir digoxina, flecainida, sotalol, pero cuando son permanentes o tienen hidros, se deben usar terapias combinadas, digoxina más una o la otra. ¿Cuál es el problema acá? Y no les tengo novedades. Bueno, para el flutter también un poco lo mismo, las cosas combinadas. ¿Cuáles son las novedades? Es que aún no tenemos novedades. Este trial, que es el FAST trial, que va a estar randomizando las diferentes terapias, aún no está listo y no tenemos la combinación o el fármaco ideal. Bueno, en Latinoamérica, como somos más pobres, generalmente tenemos o la presencia de sotalol o flecainida, y generalmente no podemos elegir mucho. En los bloqueos auriculoventriculares completos, vean ustedes aquí la aurícula como está latiendo normal y el ventrículo sin ninguna conexión. Sí hay novedades y que son importantes en los que son de origen inmunológico. El 50% de los bloqueos son de origen inmunológico, son los que podemos tratar, anticuerpos anti-RO y anti-LA. Este trial, que es el PATCH trial, lo que hizo en pacientes portadoras de anticuerpos anti-RO o anti-LA con hijos con bloqueo, donde la posibilidad que se bloquearan era un 18%, el histórico, no hubo randomización, se les dio hidroxicloroquina en dosis de 400 miligramos por día. Ojo, esto es el doble de lo que generalmente usan los reumatólogos, y la frecuencia bajó a 7.9, es decir, una reducción del 56%. Recuerden que cada vez tenemos más este grupo de pacientes, ya que muchos de los grupos de infertilidad están midiendo rutinariamente anti-RO y anti-LA, hidroxicloroquina. Entonces, recordar las extrasístoles pueden gatillar cosas complejas, recordar que no tenemos la mejor terapia para la taquicardia y que para los bloqueos sí podemos evitarla a través de la administración de hidroxicloroquina, bajarla cerca de un 60%. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, lo que tenemos son adelantos importantes en la metodología para identificar alteraciones de la precarga, de la poscarga o del inotropismo. Tenemos tecnologías para identificar tumores que aumentan la precarga, como esta aneurisma de la vena de Galeno, o esta que es una enfermedad de pequeños vasos que se llama Klippel-Treronide-Weber, donde hay pequeños vasos aumentados, especialmente en las extremidades inferiores, a la del medio es la pierna, tiene una hipervolemia, y esto produce una insuficiencia cardíaca de débito alto. Aumentos de la poscarga, como la estenosis aórtica crítica, la podemos identificar, o también otras causas de aumento de poscarga. Tenemos también miocardiopatía, como esta miocardiopatía dilatada,
que ven ustedes con alteraciones del ductus, ondas EIA fusionadas y un Doppler tisular casi aquinético en algunas partes. Y los avances tecnológicos nuevamente son MQ, donde lo que permite es que en cualquier toma podamos ir a medir la fracción de acortamiento y indirectamente, ocupando Teiko-Holtz, la fracción de eyección de las miocardiopatías. Esta se trata de una miocardiopatía no compactada. Lo mismo en las miocardiopatías hipertróficas, podemos hacer estudios de la función. Y otras alteraciones de la poscarga, recuerden que pueden ser unas circulares múltiples, hasta 5 hemos visto, nudos de cordón, o esto que son dos gemelos, lo ven ustedes aquí atrás, en primer trimestre, que tienen los cordones completamente entrelazados, obviamente producen un gran aumento de la poscarga. Los estudios de función, entonces, han sufrido tenemos los estudios tradicionales que les mostré, que desafortunadamente no podemos tener la presencia de Doppler tisular y strain, que requiere coordinación. Entonces, lo clásico de la morfología, las insuficiencias, la fracción de acortamiento, las ondas EA fusionadas, flujo en el ductus venoso e índice de Tay prolongado, con Doppler tisular solamente cualitativo, se incorpora esta tecnología muy innovadora con un capítulo dedicado a esto, de función cardíaca, con el MQ, y que nos permite ver y trazar de diferente manera fracciones de acortamiento, o está aquí el TAPSE, el MAPSE y el SAPSE, y también esta técnica que es la más nueva de todas, diseñada por Gregory DeBoer y Tom Tech, donde 24 planos paralelos son analizados, el corazón está reconstruido, se puede ver las fracciones de acortamiento de cada uno de ellos, y podemos ver el strain en diferentes formas de cómo se mueven los diferentes puntos en el corazón. Y la gracia es que sirve en cualquier imagen de 4 cámaras y nos permite calcular fracciones de acortamiento, gasto cardíaco, fracción de eyección, cómo están los diámetros y de todo a través de esto. Vamos entonces a saber ahora cuál es la utilidad de identificar todas estas cosas en prenatal, cómo le va al ultrasonido. Estas son cifras de profesor Nicolaides, donde muestra que las cardiopatías congénitas mayores, un corazón univentricular y grandes canales, el 53% son identificadas en 11-14, un 38% en el 20-24 y en el tercer trimestre cerca de un 4%. Pero la vida real no es la que se vive en el King's College, entonces la vida real son pacientes no derivados, obstetras normales y cardiólogos normales, y esto es lo que ocurre en los Países Bajos, y ustedes ven que con la misma técnica es solo el 8% en el primer trimestre, pero que sube a un 86% en el examen después de hasta las 22 semanas, pero siempre hay un porcentaje que se diagnostica en el tercer trimestre. ¿Cómo nos va a nosotros en Clínica Las Condes? Esto no es la vida real tampoco, porque las pacientes llegan derivadas, vistas por 1, por 2, por 3, uno tiene residentes que lo ven, etcétera, antes que uno, y bueno, la cosa es que para 10.000 pacientes diagnosticamos el 88% de las cardiopatías congénitas mayores. ¿Cómo le va al mundo en el diagnóstico? Y estas son cifras americanas de la década pasada, donde las que están por sobre el 50% son solamente los corazones univentriculares, como ven ustedes acá, más de 50% diagnóstico, y el resto son todos, especialmente las ductus dependientes, un bajo porcentaje. ¿Cuál es la ventaja de incorporar guías? Y esto Finlandia nos dio la respuesta: corazones univentriculares y transposición de las grandes arterias, preincorporación de guía 50 y 12%, posincorporación de guía 82 y 41% diagnóstico. Por lo tanto, esto es muy útil. ¿Cuánto ha impactado en Chile esto? Y aquí les muestro los resultados no publicados, sino que hechos a través de encuestas por la doctora Enrique, en niños menores de 3 meses. Esto no es cuántas diagnosticamos, esto de los niños que llegan a operarse en los centros cardioquirúrgicos nuestros, menores de 3 meses, el 65% ha tenido diagnóstico prenatal, lo que ha sido un gran avance con respecto a lo que veíamos
hace 20 años atrás que partimos con esto. Entonces, ¿cuál es la utilidad de que los niños lleguen diagnosticados? Uno, van a tener menos complicaciones, van a tener menos mortalidad y mejor recuperación y mejor estadía. Y al final del día, como ven ustedes acá, una mejor sobrevida, especialmente las ductus dependientes. Esto hizo a que el año 2003 construyéramos estas guías y básicamente lo que se hace a nivel primario general es hacer tamizaje de las cardiopatías en la población general, en el examen de las 2024. Recién estamos empezando a movernos en los centros académicos, principalmente hacia las 11-14. Se sospecha una cardiopatía, se indica un ecocardio. El ecocardio puede ser hecho, ojalá por equipos, pero si no por cardiólogos entrenados. No todos los cardiólogos son entrenados como Gaby. Y los obstetras tampoco, no todos los obstetras son entrenados como Mario, sino que deben ser gente entrenada. Nosotros tenemos a los especialistas en medicina materno-fetal y también a los cardiólogos entrenados por otro cardiólogo, capaces de hacer diagnóstico. Cuando son cardiopatías complejas o ductus dependientes, se van al nivel central. Por telemedicinas a veces diagnosticados, pero generalmente vemos ahí dónde deben nacer de acuerdo a cuáles son los requerimientos quirúrgicos. 2 palabras, 2 minutos para terminar con lo de medicina de precisión, que es algo que se viene. La embriología del corazón es súper compleja, participan alrededor de 1100 genes, pero hay 300 genes identificados en cardiopatías congénitas. ¿Y qué es la aproximación que hemos tenido nosotros hacia los defectos génicos y cromosómicos? Cromosómico, cariograma, FIT, luego aparece array CGH, donde nos dice falta DNA, sobra DNA, o el exoma o genoma que nos muestra 23.000 genes el exoma y más de 60.000 el genoma. ¿Qué es esto del genoma, el exoma? Esta es la biblioteca de Dublín. Y si cada uno de estos armarios representara un cromosoma, es lo que vemos en el cariograma. ¿Ya? Ahí están los pares de cromosomas y los armarios hasta el final. Pero si nosotros quisiéramos saber si hay un libro que falte, hay un libro que sobre, es lo que hace Array CGH. En rojo falta, en amarillo sobra material genético. Pero si nosotros quisiéramos saber ahora si dentro de un libro como de esta biblioteca, como es la Biblia de Kiel, alguien sacó una hoja o escribió mal una palabra o las letras están cambiadas, para eso hacemos el exoma o genoma que es el próximo paso. ¿Cuál fue el aporte de Array? Mejoró el diagnóstico de cardiopatías congénitas en cerca de un 7% etiológico. ¿Cuál fue el aporte de exoma? Que tuvimos un gran número de trabajos en los últimos 2 años y nos mostró que alrededor de, sumada a las aneuploidías, incorporaba alrededor de un 25% más, o sea, casi el 50% de las cardiopatías congénitas podíamos tener etiología. ¿Y cuál es la ventaja de los que tienen enfermedades génicas? La ventaja de saber que tienen un resultado perinatal adverso mucho más frecuente, morbilidad mayor y un desarrollo mental, que lo destaco aquí, 75% en el grupo con genopatía versus 10% en el grupo sin genopatías para la misma cardiopatía. El metaanálisis de esto, que apareció rápidamente y que es de los avances, muestra que el 21% de las cardiopatías congénitas tienen una enfermedad génica. Y que cuando son aisladas, el 11%, y cuando tienen una malformación asociada, el 37% van a tener una enfermedad génica. ¿Cuál es nuestra experiencia en Clínica Las Condes? Es un poco esta. Estas son las miocardiopatías hipertróficas que hemos visto en Noonan, también las hemos visto en Costello, en Cornelia de Lange ha sido doble extracto de salida del ventrículo derecho, Kabuki, corazones univentriculares, Charge han sido también doble extracto de salida de ventrículo derecho y un AME, una atrofia muscular espinal, una coartación de la arteria aorta. Síndromes de depresión como síndrome 6P- y 4P- han sido hipoplasias de arco aórtico. Aquí ven ustedes el listado que se ha ido engrosando. La última vez creo que les presentamos 6, ahora tenemos 13 casos de cardiopatías congénitas asociadas a enfermedades monogénicas. ¿Y tiene algún sentido esto?
abortar a los niños más o menos, sí, pero también tiene éxito con niños vivos. Y este es un estudio reciente, aparecido creo que en diciembre 8 del 22, como ven ustedes ahí abajo, de este niño con una enfermedad de Pompe, una enfermedad enzimática de depósito que da, además de alteraciones musculares, da miocardiopatía. El niño fue identificado como portador precozmente, se hicieron cordocentesis y se inyectó la enzima que faltaba y el niño nació sano sin problema. Bueno, eso es lo que quería mostrarles, los avances en ecocardiografía fetal durante último tiempo y que prácticamente todos están puestos en el libro que editamos con el equipo que les estamos contando. Muchas gracias por su atención y Félix, seguimos con lo de la calculadora de inmediato. Sí, 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 por supuesto. Bueno, pero veo que antes de pasar a la calculadora, veo que hay muchos comentarios. Quería también Sí. comentarlos a los asistentes de este seminario que pues después de la participación digamos, de toda esta explicación de la calculadora, pueden hacer las preguntas o los comentarios que quieran hacerle a los doctores, pueden escribirlas en el chat. Y después de la explicación de la calculadora podemos entonces hacer parte de ello. Doctor, bueno. Muy bien. Voy a hacerlo tal cual como uno debería funcionar en la vida real. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos como avance? Recuerden, en las cardiopatías, mediciones. Y las mediciones nos permiten objetivar y nos permiten ver la progresión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un caso como este, donde la paciente tiene un examen de 13 semanas normal, un 24 semanas normal, y a las 23 semanas dicen, ¿qué le parece? ¿Qué le mando a esta señora que tiene una hipoplasia del ventrículo? ¿Está grande? Bueno, evidentemente lo que tiene es una simetría de cavidades, ¿verdad? Pero al mirar la simetría, medimos las aurículas que miden 16 y 3.5 y los ventrículos miden 16 y 4 milímetros. ¿Esto es chico, es grande, es mucho, es menos? Para eso, y me voy a salir aquí un segundo, voy a ir a la página web de Amolca, voy a entrar con mi clave, igual como ustedes pueden entrar con la clave para registrarse. Vamos aquí a biblioteca. En biblioteca tienen ustedes el libro, el ebook, videos y los PDF, pero vamos a la calculadora. Esta paciente lo que tenía el número de semanas, se lo voy a mostrar aquí, en la primera tiene 27 semanas y 4 días. Entonces nos vamos acá, anotamos primero edad gestacional, 27 semanas y 4 días. Buscamos las aurículas, diámetro de las aurículas, y la aurícula izquierda medía 3.5 con coma, para que esto funcione, 3,5, y vemos que puse área. Vamos al diámetro transverso de la aurícula izquierda, 3,5, y ven que tiene menos 5 z-score, esto es menos 5 desviaciones. Y el diámetro transverso de la aurícula derecha, que era 14, tiene 16, perdón, era el número que tenía, y tiene 2.7 desviaciones estándar por sobre el tamaño. O sea, sí, de verdad está chico y sí, de verdad está grande. Luego, lo que hacemos es ir a mirar con la asimetría de las cavidades, tenemos que ir a ver los grandes vasos, y cuando vemos los grandes vasos, lo que observamos, aquí están las medidas, bueno, vemos en color también la simetría, pero vamos a grandes vasos, y en color o en blanco y negro, aquí yo lo puse en color, están las figuras del libro, el capítulo de Álvaro con Fátima Crispi, vemos y medimos la pulmonar, aquí donde está principal, donde está el número 2, y la aorta está ahí, no debería ser al final del taísmica, pero debería ser la aorta ascendente, que es más o menos el equivalente. Entonces, ¿cuáles son los valores? 8,5 y 3.1.
Me salgo aquí nuevamente, estamos haciendo la demo y que es como nos ocurre en la vida real. Vamos a ver en la calculadora los tractos de salida. Vemos el diámetro de la aorta ascendente, que era 3,1, y menos 3 desviación estándar, y aquí era 8,5, ¿verdad? Y vemos que está 2,5 desviaciones estándar. Z-score menos 3, Z-score más 2, por lo tanto, sí, tiene una simetría muy importante de los ventrículos y tiene una simetría muy importante también de los grandes vasos. No es que esté solo uno chico, el otro está también grande. Cuando si fuera solo uno pequeño, uno pensaría más bien en hipoplasia del ventrículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a mirar qué es lo que ocurre en esta paciente, qué es lo que tenemos que sospechar. Claro, lo que ustedes están pensando, una coartación de la aorta, y lo que hacemos es ir a mirar el arco de la aorta. En modo B, sí, aparece aquí una zona un poco estenosada, ¿verdad? Un poco más estrechada, y acá la vemos, y sí, se ve bastante estrechada, pero miren las imágenes de reconstrucción, como vemos, obviamente, una zona estrechada. Tenemos otra calculadora que permite calcular el riesgo de coartación específicamente, que también está disponible. El ejemplo siguiente corresponde a esta paciente que fue derivada por un probable falón, ¿ya? A las 1:11:14 normal, y llama la atención que el probable falón, uno aparentemente ve que hay un vaso que está cabalgando, pero si miramos con atención no hay una zona de defecto, no realmente cabalga, y cuando vemos con más atención la válvula aórtica no abre libremente en este plano de sección que debería aparecer y desaparecer. Doctor Hernán, tiene el micrófono un momentico que se lo vamos a activar de nuevo. ¿Ahora sí? Sí. Ok, entonces vemos la vaso que aparentemente cabalgara, pero no cabalga, no vemos una zona de defecto, y la válvula aórtica que debería aparecer y desaparecer se ve todo el tiempo. Entonces, cuando la vamos a mirar en cine y vamos a medir la apertura no es todo el anillo, sino que está acá, este anillo que está estenosado, y mide 2,7 milímetros. Además de medirlo, vamos a ir al paso siguiente, que es mirar los 3 vasos, que vemos una dilatación, y con Doppler color vemos un aliasing muy importante, y vemos también con el aliasing y la zona de flujo turbulento en los 3 vasos, y cuando vamos a medir, tiene además de estenosis, tiene algo de insuficiencia en azul, la velocidad es aquí 1. Está aquí atrás, es 1,7 metros, me parece. Entonces voy a la calculadora y digo, bueno, ¿está realmente chica esta válvula que la medí en 2,7 milímetros? ¿Está realmente alta la velocidad? Voy a la calculadora, recargo esta página para que se inicien nuevamente recargo la calculadora para que se inicie la edad gestacional. Tenía 21 semanas y 3 o 4 días. Entonces vamos a la arteria aorta. Estamos en el tracto de salida, ¿cierto? El diámetro de la aorta ascendente, pero lo medimos aquí en la válvula, que era 2,1, y vemos que tiene un Z-score muy disminuido. Y luego voy a la velocidad máxima de la aorta, que era en metros por segundo, 1,71 metros por segundo, y vemos que la velocidad está tremendamente aumentada. Por lo tanto, sí, se trata de una estenosis aórtica importante. No crítica, pero sí, no hay los cambios morfológicos del ventrículo izquierdo, pero sí hay una estenosis importante. Y el tercer caso que les voy a mostrar se trata de esta paciente, que es muy reciente y que
Aquí la muestro. Vean ustedes la fecha, que es muy reciente, que viene una segunda opinión por un hidrox fetal. Vemos el doble halo, que es muy importante en la cabeza. Aquí con un sistema nervioso central, ventrículo lateral, el opérculo, y está también la fosa posterior muy normales. Tiene un edema gigantesco y tiene hidrotórax, ¿verdad? Y un polihidroapneo. Entonces, y venía hasta acá el examen que tenía una enfermedad neurológica severa, la extremidad superior, extremidad inferior, pero las enfermedades neurológicas no provocan hidrox. Entonces fuimos a ver el corazón, que costaba un poco verlo, y el corazón lucía así, con unas paredes muy engrosadas, con flujos de entrada muy complejos, con un ductus venoso en percentil 99, con un septum que medía 6.1 y alrededor de 6 milímetros la pared lateral, y obviamente fuimos a mirar, ¿esto es normal? ¿Esto no es normal? Probablemente no es normal, ¿verdad? Este corazón tan grueso. Vamos a recargar la página como hicimos hace un rato entonces. Aquí estamos en Amolca, ponemos la calculadora. Esta paciente tenía también 21 o 22 semanas, más un par de días, y vamos a buscar el diámetro de los ventrículos y vamos a buscar el grosor de la pared lateral y el grosor del septum interventricular. Era 6.1 acá y era 6 milímetros acá. Y ustedes ven que 11 desviaciones, 11 es un set score de más 11 y una pared lateral de un set score de 6, para que vean ustedes. Disculpe, doctor. Un momentico. Listo. Otra vez. Disculpe usted. ¿Ok? ¿Estoy? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, el grosor de 6 estaba en un set score de la pared lateral de 6 y el set score del septum interventricular de 11.5. Por lo tanto, estamos frente a una miocardiopatía hipertrófica y que hicimos un exoma. Y aquí tenemos el resultado del exoma, que ve 23.000 genes. Hay que mandar el fenotipo o HPO, el Human Phenotype Ontogenic, y que nos dice si está alterado. Se trata de un síndrome de Costello, que es autosómico dominante, y que para que ustedes vean, descrito el año 75, el 2005 se describieron las mutaciones, encontramos en la literatura 9 casos, y la incidencia es 1 en 380.000, y causa este pequeño cambio de bases nitrogenadas, permite que una glicina sea cambiada por una asparragina, que es en menos del 10% de los casos descritos, y que corresponde probablemente al primero con diagnóstico molecular de esta variante mutagénica. Eso es lo que quería contarle de los casos, así que, y cómo se usa la calculadora, así que no sé si Álvaro Sepúlveda está. Álvaro, ¿estás? Al doctor Álvaro Sí, Sepúlveda lo vi hace poco, sí. estoy acá. Alvarito. Adelante, doctor Sepúlveda. Hola, Dale. hola, ¿cómo estás? Todo bien, Álvaro. Muy bien, gracias. ¿Vas a compartir algo o me dejo yo de compartir solamente? No, solamente yo creo que ya como que mostró todo, después de esa presentación no hay mucho que mostrar, solamente yo creo que la importancia de reforzar de la biometría cardíaca, que eso es algo que está muy inculcado en los cardiólogos pediátricos y adultos, obviamente, y en los fetales, como que siempre por tradición nos hemos ido más un poco a la parte descriptiva, más subjetiva, y algunas cosas de medición, pero yo creo que la incorporación de todos estos parámetros ha ayudado mucho justamente, como usted mostró en los casos, a definir específicamente los diagnósticos. Porque no es lo mismo cuando hay una dominancia derecha o izquierda, si está la dominancia derecha porque la derecha está grande o porque la izquierda está chica. Entonces, yo creo que esas son cosas que nos ayudan harto en el manejo. La otra cosa importante también es la estandarización de cómo medir, porque eso también es... cuando hicimos todas estas curvas de referencia con el grupo de Barcelona, que son alrededor de 602 fetos, creo, fetos sanos que terminaron con buen resultado postnatal, eso nos permitió hacer estas curvas. Algo que es muy importante cuando uno se enfrenta a un feto
es tener muy claro dónde vamos a medir. Y ahí, cuando hicimos la revisión, nos empezamos a dar cuenta que existían muchas técnicas, por ejemplo, inicialmente en los años 80, como esto fue desarrollado por los cardiólogos, se usaba mucho el modo M, los ginecólogos no estamos tan acostumbrados al modo M, nos hemos ido acostumbrando a poco, especialmente los que estamos más dedicados a cardio, pero no todos tienen mucha familiarización con esa técnica. Entonces, habían técnicas que describían, por ejemplo, algo tan simple para medir los grosores de paredes, algunos lo definían usando 4 cámaras transversos a nivel de la mitad del septo, a nivel de la coaptación de las valvas. O sea, no había como mucha estandarización. Se medía o no se medía el endocardio, o solamente el miocardio. Modo M, modo 2D. Incluso algunos medían en algunas publicaciones en 2D apical. Entonces, claramente ahí no hay mucho consenso. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Nos fuimos primero a las guías de ecocardio adulto, el consenso europeo, y utilizamos esas técnicas, muchos de los valores del punto de referencia escrito en adulto, para extrapolarlo a los fetos. Y ahí hicimos esta referencia, de hecho, para todo lo que es medición de paredes, hicimos primero un estudio de reproducibilidad, tanto intra como interobservador, usando modo M y 2D. Lo que demostramos es que si tú tienes un conocimiento adecuado del 2D, o sea, del modo M, perdón, tanto el modo M como el 2D son bastante reproducibles, pero requiere que te entrenes en esa técnica. Entonces, la idea es que si vas a usar una técnica, que sea la que siempre utilices, pero cuando la utilices, utiliza los puntos de referencia que están descritos. O sea, todo lo que usamos acá en la calculadora tienen su publicación y con la descripción específica de cómo hay que medirlo. Entonces, es muy importante saber que si vamos a usar esa calculadora, vayamos a las referencias originales, veamos las figuras, hicimos harto esquema, tanto esquemas como con ecografía paralela, para que uno sepa exactamente dónde tiene que medir, y de esa forma que sus resultados sean aplicables a lo que está en la calculadora. De hecho, yo creo que algo más potente que dado esto es que el N que se utilizó para hacer las curvas es un N grande, o sea, 600 fetos, bastante bueno. Se calcula que aproximadamente cuando quiera hacer curvas de referencias transversales, o sea que cada feto aporta una eco, se utilizan al menos 20 fetos por cada semana. De esa forma se diría lo que como estándar de calidad. Y uno cuando veía curvas de referencias más antiguas, muchas veces no se cumplían con eso. O sea, había muchas N en las más cercanas al término, pero no así en las semanas entre las 20 y las 40, entre las 20 y las 25. Esta calculadora está hecha con curvas de referencia desde las 20 semanas en adelante, y cumpliendo con al menos 20 casos por semana. Entonces, la verdad que yo creo que son curvas de referencia que son bastante buenas, son hechas con ecógrafos nuevos, por tanto, también las mediciones que se hacían con ecógrafos 30 años atrás, obviamente la imagen no es tan óptima, no es tan precisa como lo que se hace con la tecnología actual. Entonces también te permite estas curvas que son desarrolladas muy recientemente, poder usarla con algo más reproducible a la tecnología que usamos actualmente. Gracias, Álvaro. Súper buena la explicación, y además que le debemos a Álvaro, está en el capítulo, él con el Grupo Barcelona hicieron el capítulo de biometría fetal, pero además transformaron las fórmulas en la calculadora que ustedes ven y que permite usarla. Así que, Álvaro, muy agradecido, tremendo aporte en el capítulo y también lo otro. Gaby, ¿cómo lo ven los cardiólogos esto? También quería darle las gracias a Álvaro, la verdad que la calculadora, no buena, impecable. Buenísima. Le costó unas cuantas noches, ¿ah? Nos dio harto trabajo cuando la pusimos en práctica, porque había típicos errores ahí de logaritmos, tiene mucha fórmula, la fórmula de por medio requirió mucha revisión. Sí, Álvaro, cuando yo vi la fórmula que mostraste, digo, no, esto no es para mí, esto es para Álvaro. Pues al final nos estamos transformando más en matemáticos más que Genial. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gaby. Bueno, nosotros desde que partimos midiéndolo todo, ¿cierto? Pero teníamos valores normales con la edad gestacional y sin desviación estándar ni sin ningún tipo de precisión, como la fórmula y los valores Z los dan, ¿ya? Pero nosotros siempre medimos mucho, y para nosotros es muy importante medir, porque eso significa evolutividad, y sabemos que la gran mayoría de las cardiopatías evolucionan, y generalmente no son como las comunicaciones interventriculares que evolucionan a favor, generalmente evolucionan para peor. Una pequeña desproporción de cavidades
puede significar una coartación aórtica o puede significar un foramen oval. Y todo eso lo podemos cuantificar en los meses del embarazo para poder saber cómo van a ser el niño, qué es lo que nosotros necesitamos saber, ¿ya? O sea, para nosotros el medir ha sido siempre un plus. Bien. En cuanto, yo empecé más o menos como en el mismo tiempo que Mario, ¿ya? Con la ecografía. Y a mí Yo me estaba en el mandaron- colegio, yo estaba en el colegio en esa época de Mario y No, no por lo habían menos de Mario, nacido, de Mario, no la de Mario. habían nacido, ¿ya? Y a mí me mandaron a Estados Unidos a aprender ecocardiografía, Qué bien. ¿ya? Y acá cuando llegué, me quedó claro de inmediato que había que enseñarle a los obstetras. Me quedó muy claro cuando se murió en la sala de eco un recién nacido que me lo enviaban para descartar drenaje venoso pulmonar anómalo total y que tenía una bronconeumonía estreptococo y que si ese niño no se hubiera salido de su sala de intensivo donde estaba, no habría muerto a lo mejor, ¿ya? Entonces, además que nuestro país es tan largo y todos los centros cardioquirúrgicos están en el centro, en esa época los traslados no eran como son ahora, ya con aviones de transporte, etcétera, etcétera, incubadoras, ¿no? Más de una vez llegó el recién nacido en brazos de una paramédico que había dejado de respirar hace 200 kilómetros, ¿ya? Entonces, eso nos quedó claro desde ese momento y la necesidad absoluta de enseñarles a los obstetras. Ahora, no todos los obstetras eran como el doctor Mario, ¿ya? A mí en mi cara me lo dijeron, pero doctora, es tan difícil y total, con suerte me va a tocar uno al año, ¿ya? Entonces, pues hay que aprender. Además, la mortalidad es tan alta. Y yo que era utióloga, además, veía que no se morían todos, como decía él, ¿ya? Entonces, pero además, ¿cuál fue cuando empezaron los diagnósticos? Porque empezamos a diagnosticar ya en forma más rutinaria cuando llegaron los perinatólogos de Estados Unidos o de Europa a nuestro país y empezó el GES en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es? Garantía explícita de salud y que partieron con las cardiopatías congénitas, porque era la que menos trabajo había que, menos economía había que ponerle para poder hacerlo, porque significa que el Estado garantiza operación a todos aquellos que lo necesitan y garantizan los sistemas privados que los padres paguen solo un deducible y no la cantidad enorme de dinero que significan estas cardiopatías, ¿ya? Sí, sí. Entonces empezamos a trabajar. En NAM nos juntó a un grupo que hacíamos feto de cardiólogo y de obstetra, hicimos normas y nuestros fetos ingresaron a garantía explícita de salud. ¿Qué significó eso? Que empezaron a llegar muchos fetos diagnosticados. Y los pediatras, ¿qué me dijeron? A ti nomás se te ocurrió enseñar a los obstetras y con lo cual se echaron a perder todos los costos de las unidades, porque que a una neo lleguen 3 bloqueos en un mes, el Isuprel se acabó del año en un mes, ¿ya? Y las prostaglandinas igual no habían tantas y eran muy caras en esa época, o sea que los pediatras tampoco nos miraron con muy buena cara. Ahora eso es irrisorio, viendo el desarrollo que tiene ahora y que ahora es poco menos que una vergüenza que no se diagnostique una cardiopatía. Pero ¿cuál es la importancia mayor que nosotros vemos? Y la utilidad es que si un niño nace con el diagnóstico, se puede estimar la gravedad
¿Cuál es, y qué nivel de expertise necesita el centro neonatológico donde van a ser? Si es una cardiopatía compleja que va a requerir es ductus dependiente, los neonatólogos deben saber cómo manejarla y debe estar coordinado con el centro cardioquirúrgico de tal manera que todo fluya en la mejor forma posible. Y si nosotros tenemos en Punta Arenas un cardiópata, van a ser en Santiago y se va a trasladar en el mejor incubador que hay, que es el vientre materno, ¿ya? Además vamos a poder apoyar a los padres, que no es menor, apoyarlos, informarlos, lo que dijo Hernán, saber cuál va a ser la evolución de ellos y qué les espera en la vida a futuro, cuántas operaciones, qué cuidados, neurólogos, etc. Y debemos saber, como también lo sabemos, que la cardiopatía puede ser la punta del iceberg. Entonces hay que descartar la genopatía, las malformaciones intestinales, las malformaciones pulmonares, etc. Y para eso una de nuestras grandes ayudas es la resonancia magnética, porque nos ayuda datos de otros órganos que a veces no es fácil pesquisarlos solamente con ultrasonido, ¿ya? Entonces, ¿qué significó todo esto? Los neonatólogos, por supuesto, que estaban muy contentos porque llegaban al turno y ahora les dicen, van a ser un cardiópata de tal peso y tiene hasta la prostaglandina calculada, ¿ya? Pero hasta significó otra cosa, que había que enseñarle a los neonatólogos a manejar a los cardiópatas, ¿ya? Porque no, los cardiólogos somos muy pocos y no estamos en todas las unidades de neonatología que hay. En muchas estamos de llamada. O sea, el neonatólogo tiene que saber si nace si nace un cianótico, debe tener un approach primero para saber si está normal el corazón o si hay algo raro para llamar al cardiólogo, ¿ya? Entonces, ese fue un gran avance también y que significó que todos los becados de neonatología pasan ahora en nuestro país, debe ser igual en todas partes del mundo, por cardiología y aprenden a hacer un ecocardiograma básico. O sea, los perinatólogos salen con una pasantía por cardiología y los neonatólogos también, porque no era gracia, ¿no? Les entregábamos el bulto y ahora arréglensela igual sin saber nada, ¿ya? Y yo creo que esa es nuestra visión en cuanto a la gran importancia que tiene el diagnóstico fetal. Trabajo en equipo, coordinado, esa cosa que decían ustedes, yo veo esto raro, velo tú, por WhatsApp llegan las imágenes y uno puede ayudar y así sucesivamente. O sea, esa es la gran importancia que yo veo. Muchas Y gracias, eso era lo que Gaby. les quería contar. Muchas gracias. Silvina, no sé si tienes algún comentario, Mario, antes de pasar a 2 minutos de presentación para lanzar el libro Sí, sí, hay que lanzar el No, libro. No, yo bueno, lo único que quería decir, porque, o sea, la verdad que tengo muchas ganas de expresarlo, es primero el aporte de todos, que la verdad que es impecable, ¿no? De cada uno de ustedes. Y lo que expresó recién Gaby es muy importante. Si uno trabaja solo, la verdad que está muy malo porque no tenés a quién consultar, por más que tengas el libro al lado. Entonces, tener un grupo de gente interdisciplinaria, multidisciplinaria, y que pueda tener la humildad de consultar y la humildad de escuchar, esto es lo más importante. Algunos nos sale en forma espontánea, otros no. Hay mucha gente que por ahí son obstetras y le ponen el sello a una patología, después yo la veo, por más que esté bien, no me convence, lo consulto con Hernán, con Maranzo, con Esteban, en fin, con los cardiólogos que yo más confianza tengo, y bueno, y ahí cambian el diagnóstico y cambia todo. Y luego, ante las patologías de acompañamiento que vos decís, Gaby, es fundamental. Realmente, una paciente
que tiene un niño con una cardiopatía, que le pasó hace poquito una estenosis aórtica crítica, que finalmente decidió no hacerse el tratamiento, pero bueno, a ella está agradecida con nosotros. El chico vive, creo que se va a operar dentro de poco, ya tiene como un año, fíjate. Pero el acompañamiento del equipo prenatal, nuestro y personal, fue excelente. Porque médicos somos todos y hay muchos que estamos muy capacitados, unos muchísimo más, otros un poco menos, pero el trabajo en equipo y la contención al paciente es fundamental. La bibliografía está hoy, para la gente que nos está escuchando, que son casi 400 que tenemos escuchándonos. Creo que este libro viene a cumplir esa función o esa misión que todos esperábamos. Es un libro con un alto tecnicismo, muy fácil de leer, fácil de interpretar, excepto la fórmula que presentó Álvaro. Yo cuando vi esa fórmula, digo, no, esto yo la hacía con la raíz cuadrada cuando estaba en el secundario, después ya no. Pero bueno, para cerrar esto, estoy realmente feliz de que en Argentina y en Chile y para Latinoamérica se haya podido confeccionar un libro de estas características. Así que ojalá que todos puedan tener, no solo en el escritorio, en la biblioteca, sino en su mano, en sus ojos, en su mente, y que puedan ser útil para el manejo de los pacientes. Y ahora yo creo que Hernán tendría que presentar el libro porque lo hace. Vamos a una presentación. También Se que nos arranca el tiempo. Vamos Hola, a José le había María. dado doctor Hernán, le había dado doctor Hernán la palabra a la doctora Silvina también. Sí, Silvina, perdón. No, bueno, Sí, primero claro. de todo, por supuesto, gracias a Hernán y a Mario por la invitación a participar en este libro que para mí fue importantísimo. No culminar la etapa de aprendizaje, porque al contrario, recién empezamos, pero de hace muchos años que uno está con el corazón fetal y con motivación propia y terminar esa etapa con un libro, haber participado en este libro y aprender no solamente de cardiopatía, sino hacer un libro, a editar los capítulos, aprender todo lo que implicó el trabajo que hicimos durante un año largo, este, y por la paciencia de Hernán, sobre todo para explicarme cómo hacer los videos, la verdad que para mí fue maravilloso. Así que bueno, la verdad que la calculadora es impecable y uno trata todos los días de ponerle un poquito más cada vez que hace una ecografía, ¿no es cierto? Así que es muy útil, es muy, Muy muy bueno. útil y muy práctica. Y bueno, como le explicaste vos, como siempre lo explicás, que te lleva a querer hacer más. Eso es lo más importante. Sí. Gracias, Acá Silvina. está Vamos Chema de entonces. Uruguay, podemos saludar a Chema. Chema está muteado, Chema. José María Penco de Uruguay. ¿Cómo Primero está, Chema? felicitarlos y agradecerle enormemente este aporte. Me he quedado sumamente impresionado con la calculadora y creo que esto es un aporte fundamental y tal vez sea el inicio de una evaluación, como aprendimos con el profesor Kipros Nicolaides, de que todo trabajo debe ser auditado. Y tal vez sea el desafío para plantearnos. Digo, yo tuve la suerte, yo tengo el libro firmado por Hernán y tengo la suerte de que fue el number one. Me falta la demás que no me la quiso dar, pero bueno, yo me imagino que me la va a firmar pronto. Pero quiero decir que lo que hemos aprendido con Nicolaides es que hay que tratar de medir todo, pero todo lo que sea medible hay que ser auditable. Y tal vez tengan la enorme capacidad con el doctor Sepúlveda y con Hernán y con Mario y con Silvina seguramente, de que toda esta calculadora que exige mediciones pueda ser auditada y que todos nos podamos, digamos, reevaluar al diario cuando hacemos estas evaluaciones. Porque Mira. las medidas, yo imagino que este es un buen desafío y quería decirles eso. Digo, como siempre, todos Excelente idea. más puertas y Sí. bueno, decime, Hernán. Excelente idea. Muy bien, Chema. Súper. No, Vamos a ver si se puede hacer sí. eso. Ojalá, Yo ojalá, pero estoy- en definitiva creo que en nombre de todo lo que estamos aquí, que ha abarcado casi toda la región, muchas gracias. Gracias, Chema. Chema. Vámonos del libro, ¿ya? Vámonos del sí. libro. No, yo quiero también decir, doctor Hernán,
o sea, quiero bueno, Dale. darles digamos, esa felicitación pues a ustedes porque, bueno, fueron muy esmerados con la edición de la obra. Yo fui como, digamos, simplemente Sí. un observador de todo lo que ustedes estaban haciendo y de verdad que estoy, pues, en nombre de Editorial Amolca, pues también muy contento con el libro y con la calculadora, a pesar de las fórmulas, a pesar del trabajo que Salió significó finalmente. realmente. Realmente para Amolca es una satisfacción haber editado esta obra. Les digo a los asistentes, la calculadora está incluida en el libro. Con el libro se incluye el acceso a la biblioteca digital, donde se puede visualizar no solamente la versión ebook del libro, sino también la calculadora, además de los videos que incluye la obra. Entonces, bueno, no sé si quería decir algo más, doctor Hernán. Sí, No, yo- quiero hacer una pequeña presentación del libro, que cómo surgió la idea y que un poco lo que decía Mario al comienzo. Voy a compartir. Vamos a poner acá en la ventana. Vamos a poner lo del libro. Y está Hernán, aquí atrás. mientras pones eso, le quería Aquí decir estamos. que lo más tedioso era corregir los capítulos cuando ponían en amarillito la letra y nos comimos los 90 capítulos. Cierto. Y esto es Oye, terrible. Fin de semana con mate por medio, bueno, en fin. de Pero todo. ya está. Adelante, Hernán. Vamos. Todos los sábados al mediodía. Así Sí. es. Oye, bueno, el corazón fetal. Corazón fetal que ha sido, el corazón ha sido causa de guerras en la Troya antigua, en el medioevo. Nos contó Shakespeare acerca de dramas que terminaron con el corazón herido y suicidado de parejas. Pero desde el punto de vista científico, que es nuestro interés, fue necesario que tener grandes avances en el desarrollo tecnológico y también de la fisiología y fisiopatología de este órgano que se mueve muchas veces por minuto, que está adentro de otro cuerpo, que son las madres. Tiene un impacto importante, como vimos, sobre su frecuencia, costos, números y también malformaciones en otros sitios. Da cuenta de una mortalidad importante en países como de Chile, que son similares a toda la problemática de la región, que ha obligado a varios países a hacer guías, como les mostramos, en Chile, en Argentina y también en muchos países de Latinoamérica. Y yo estaba tranquilamente un día domingo de otoño, hace un año atrás, y recibo una llamada de este señor y nos dice: Hernán, ¿qué te parece si hacemos un libro de ecocardiografía? Y yo, que había estado atrás de esto desde ya mucho tiempo, le dijimos: por supuesto, Mario, vamos. Y ahí me sumé, y sumó también Gabriela Enríquez, Nico Ávila y posteriormente Silvina, y también alguien que fue súper importante. Yo no sé si Pedro está conectado, Pedro Madrid, que es el editor de Amolca y que estuvo con nosotros en cada uno de los rincones y recovecos de este libro. Entonces, lo primero que hicimos fue: ¿qué vamos a incluir en este libro? ¿Les parece que hablemos de embriología, que es tan compleja y difícil? Sí, por supuesto. ¿Tenemos que hacer tamizaje? Obvio que sí. ¿Y ecocardio? Claro que tenemos que hablar de ecocardio y de las ductus dependientes, las de pulmonar y las de flujo sistémico de ducto dependiente, obvio. De transposición también debemos incluirlas. ¿Y las arritmias? Sí, Julen Carvalho se encargó de este importante tema. Y por supuesto, la función era muy importante, cómo evaluarla, cómo medirla. Y tuvimos aquí a Gregory Debord con esta metodología de punta que nos permite estudiar la función cardíaca. Incluimos también patologías extracardíacas y cardíacas responsables de insuficiencia cardíaca, capítulo de tumores cardíacos de nuestro team de Uruguay, fibromas, teratomas, rhabdomiomas, y por supuesto capítulos importantes de genética que incorporaron la experiencia de nuestra clínica en esto. Juntamos todos estos temas y los pusimos dentro del libro. Pero además, ¿quién iba a estar a cargo de esto? Y aquí primero un minuto de recuerdo. Óscar Laureiro, que
falleció en la década de los 90, a finales de la década de los 80, Oscar era el jefe de cardiología y tenía la única máquina de Doppler color del país, la primera. Fuimos a hablar con él, siendo residentes de segundo año, y le propusimos que qué le parecía que hiciéramos, que él tenía la única máquina, que viéramos embarazada. Entonces me dijo, ¿y tú sabes hacer ecocardio de feto? No. ¿Y usted? Tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, aprende primero a hacer ecocardio adulto y luego vemos los fetos. Ok, y me quedé ahí en cardiología 6 meses. Y al cabo de 6 meses de haber aprendido, en los siguientes meses vimos a 195 pacientes cardiópatas. Él dio el primer paso. A mi mentor y tutor, Roberto Romero, que estando en Yale y en NIH, permitió que nos dedicáramos a la ecocardiografía dentro del branch, y que Gregory DeBoer, el súper experto y de los pioneros en esta técnica, fuera o todas las semanas o una vez al mes a revisarnos y a mirarnos cómo estábamos haciendo las ecocardios y las viéramos de mejor forma. Por supuesto, al team internacional está James Huta, que escribió nuestro prefacio, Julián Carvalho, que es la jefa del branch del grupo de Ecocardio, el grupo de Barcelona, Fernando Viñal, que es un grande de Chile, y entre otros. Tenemos aquí al team argentino arriba, hasta donde está José, llegan los obstetras, y de ahí para adelante son el team cardiólogos y cardiocirujanos, y abajo tenemos al team chileno. Hasta acá llegan también los obstetras, y hasta Juan Guillermo Rodríguez, y el resto son cardiólogos y cardiocirujanos que escribieron excelentes capítulos. El team latinoamericano, donde está Mawat, Renato Sá de Brasil, Lilian López y Paulo Zielinski también de Colombia, Marcela y Saulo, Ana Bianchi, que la vi conectada, Ana, linda, un beso, Roberto Canesa de Uruguay, que escribieron un estupendo capítulo de tumores cardíacos, nuestro amigo Alberto Sosa de Venezuela, y del team México, Rogelio, que es tremendo, Alfonso y Sandra Acevedo. Pero destacar especialmente a esta parte del team, donde ya escucharon, ¿no? Escuchar que son... ¿Ahora sí? Sí, ¿Ahora doctor. me escuchan? Ya. Especialmente ya escucharon a Álvaro. Álvaro fue becado con nosotros hace poco, luego hizo un doctorado en Barcelona y ya es un grande. Pero tenemos también a todos estos que fueron residentes o que pasaron por ecocardiografía fetal con nosotros, de Chile y de diferentes países. Wendy es de Honduras, Alejandra Márquez es de México, Yasmín es de México también, y que escribieron capítulos en este libro, y esta es la generación que nos va a reemplazar. Todos ellos, y que ya nos está reemplazando, todos ellos fueron adentro del libro y como autores de los diferentes capítulos. Libro que tiene, como ustedes ya vieron, la calculadora, pero tiene además 65 videos que van desde las técnicas para hacer tamizaje, para hacer ecocardio, para evaluación del ritmo y para evaluación de la función cardíaca, pero además casos reales con los problemas que tuvimos, con los tips y cuáles son los pronósticos, y algo que es importante, la consejería. Si bien no reemplazan la ecocardio que hace Mario y la enseñanza uno a uno, son una ayuda importante que ustedes van a tener a través de este libro. Pero también para que puedan aconsejar y guiar de mejor manera a las madres que son portadoras de un bebé con una cardiopatía congénita. Y solamente terminar dándole las gracias a Molca, a todos los que participaron en la confección de este libro, a ustedes que nos están escuchando hasta altas horas de la noche, pero principalmente mi gratitud a Mario, que como dijo durante su exposición, fue la primera vez que salí de Chile, invitado siendo residente a presentar a un gran hospital, y que 30 años después, otra vez, nos permite con mucha generosidad a confeccionar este libro y aparecer ahí en la portada del libro. Así que Mario, un abrazo y gratitud eterna, amigo. ¿Ya? Muchas gracias ahí a todos, y abrimos paso a las preguntas. Sí, doctor, muchas gracias de verdad. Muchas Gracias. gracias. Bueno, no, quería decirles, o sea, no sé si han visto los comentarios, pero tienen comentarios, felicitaciones de Bolivia, de Costa Rica, de El Salvador, de Venezuela, de Cuba, de Argentina,
Bueno, creo que tienen, digamos, un reconocimiento grande y bueno, me alegra muchísimo también eso. Yo quería, pues, voy a dar paso a dos preguntas. Entiendo que, no sé, en Argentina son ya casi las 11 de la noche, parece. Pero bueno, voy a dar paso a dos preguntas de los tantos comentarios que han hecho en el chat. Jonathan Robles pregunta si la calculadora arroja una posible opción diagnóstica o solo arroja Z-scores para las medidas que les colocamos. Hasta ahora Z-score, pero Álvaro, si está conectado ahí, yo creo que el paso siguiente va a ser IA, la inteligencia artificial, para que nos dé las sugerencias diagnósticas. Alvarito, paso siguiente. Snapchat. Sí, bueno, eso ya empezar a hacer machine learning, yo creo que eso ya es trabajo por los ingenieros. Sentarse con los ingenieros y ver eso, pero Exactamente. podría ser un desafío interesante, pero Bueno, nos dejaría sin increíble. pega, así que mejor Para dejémoslo la, así, ¿no? para la próxima edición. Muchas veces el dejarnos sin pega, a lo mejor nos da más pega. Álvaro, yo quería comentarte solo una anécdota chiquita que le va a servir a todos. En un webinar de Kipros, una de las cardiólogas famosas, dice, bueno, si yo veo el corazón que está todo normal, ¿para qué voy a medir? Bueno, esto es lo peor que le puedo decir a Kipros, ¿no? Entonces Kipros dice, no, mira, tienes que medir todo. Pero Exacto. obviamente que de Z-score no te va a hacer el diagnóstico, pero si hay algo anómalo, anormal que llama la atención, sí, los Z-score te van a orientar bastante bien para dónde rumbear y qué patología podría llegar a ser. Si tenés una pulmonar más chiquita que la otra, si tenés una aorta pequeña, en fin. Por eso que lo aconsejable es que cuando compren el libro, ahí van a tener todas las indicaciones, como dijo Hernán, se van a meter en internet, se van a meter en la molca, van a tomar el libro, y luego tiene una especie de sticker que ustedes lo raspan, ahí tienen el código, y una vez que comienzan a utilizarla, es casi un vicio, sinceramente, ¿no? Porque vos querés medir todo. Y si no quieren medir todo, pero van a medir todo, van a ver, pueden tomar las principales mediciones, pero bueno, esto a Hernán mucho no le gusta, entonces traten de utilizar la calculadora en su totalidad. Y ustedes cuando ven que algo se pone en negrito, se ponen contentos. Cuando algo se pone en rojo, y ahí ya no te pones contento porque algo pasa. O mediste mal, o hay una patología que realmente te está reflejando que esa medición está demostrando una alteración. Así que yo creo que este libro, ¿no es cierto?, entre los casos clínicos que son muy buenos, además son propios de cada uno de nosotros, y la calculadora hace la diferencia con otras ediciones de cardiología fetal. Así que la verdad que impecable. Pero bueno, a ver, para Hernán, ¿no? y Álvaro, hay que entender también que los médicos que recién comienzan con esto, que apenas pueden hacer el screening de Jagger y demás, bueno, le va a costar un poquito más que a otros entrar con la calculadora. Pero yo diría que comiencen, o sea, que uno se tiene que desinhibir y hacerlo. Y ante cualquier duda, bueno, estamos todos nosotros, y especialmente vos y Hernán, que nos pueden ayudar a, digamos, a canalizar cualquier duda que tengamos cuando un Z-score pasa de la normalidad. Es que yo creo que también hay que recordar que el screening tampoco es con tanta biometría, sino que los cortes de Jagger, en general no tiene que, el ginecólogo, la obstetra general, lo que te interesa es que vea que esto se ve anormal. Por último lo deriva y ahí el que se dedica a cardio, él utilizará la calculadora ella de la mejor manera para hacer el diagnóstico más preciso, pero lo importante es identificar que esto se escapa de lo normal. Eso es lo primero, creo que no se escape una cardiopatía, el diagnóstico, el nombre final que lo ponga el especialista, pero por eso los cortes de Jagger yo creo que son fundamentales. Quizá el corte de Jagger, yo siempre le digo a los becados, a los residentes, que le agreguen un sexto corte, más ascendente, que es el eje de las cavas, o sea, de la subclavia. Porque si no, claro, si uno va sobre los tres pasos tráquea, si no se te va a escapar el alza. Fue Álvaro, tú no lo sabes eso, pero fue un mes de discusión de agregarlo o no agregarlo para la publicación de la guía. 5 segundos.
Sí. En el show, 5 segundos. en el show, Sí, sí, fue un mes de discusión, si se agregaba o no se agregaba, y dijeron para la próxima. Pero sí, Pero pero sí, es un absolutamente. corte muy, no te quita más de 5 segundos con respecto a, Sí, a los otros cortes y te puede facilitar también una sospecha de diagnóstico. así es, Así que, completamente. no sé, yo Bueno, creo que es pero- importante identificar sí, nomás, la biometría es para el diagnóstico fino, Es para eso no es diagnóstico. para andar midiendo todo a todo, o sea, no es para hacer un cribado, eso es importante. Y en la Sí. calculadora tampoco pusimos toda la biometría, o sea, de hecho tenemos muchas publicaciones de biometría que hay hasta de los índices de esfericidad, todas los ajá, ratios cardiotorácicos, existe para todo biometría, si uno quiere puede medir todo. El tema es que lo ocupe de la manera más criteriosa, cuando tiene una sospecha ir a usarlo, pero por eso no creo que sea para que un residente de Aprendizaje. ginecología mida todo, sino que yo creo que tiene que saber que se ve alterado y que otra persona que es la que se dedica al tema haga el diagnóstico final. claro. Sí. No, Bueno, Fede, pensar sí. en esto que decía el doctor Palermo, cuando salen los números en rojo es que hay un valor anormal. Cuando sale en negro en la calculadora es porque es un valor dentro de lo que se considera normal, ¿no? Entonces el rango normal, ¿no? Y bueno, nada, para otra vez, pues insistir en la calculadora. A la calculadora se tiene acceso junto con el libro. El libro tiene, como dijo el doctor Palermo, un código y con ese código se puede acceder a la biblioteca digital donde está el ebook, los videos y la calculadora que está presente en este libro. Una última pregunta. Sí. Sonia hace bastante rato que había visto la pregunta, dice, ¿qué espesor de las paredes cardíacas es normal? Que usé la tabla de Z-score y te lo dice. Exacto. Y depende de la edad gestacional. de la edad. Eso Sí, es sí, lo sí. de... Pero Perfecto. lo ¿Quién que es preguntó? importante es que midan, porque si Claro. no, no se van no van a confiar cuando hay algo anormal, no van a confiar en sus medidas. Pero si miden muchos normales, sí van a confiar. Claro, es que, a ver, ¿quién es la doctora que preguntó? Sonia. Sonia. No, está bien la pregunta. O sea, si vos ves una pared ventricular gruesa, te va a llamar la atención, obviamente, y por ahí pones un Z-score y te va a dar en rojo, ¿no? Pero yo creo que esta tabla viene, ¿no es cierto?, a enfatizar y ajustar un poquito las mediciones. Y si vos lo medís y te da dentro de los estándares normales, te quedas tranquilo. Ahora, es verdad lo que vos decís, que a veces macroscópicamente se ve un ventrículo, ambos ventrículos más hipertróficos, porque a lo mejor tuvieron una estenosis aórtica crítica, o hay una dominancia derecha o izquierda y el espesor ventricular es mayor, pero esto sería una, ¿cómo te puedo decir? Sería una definición cualitativa. Entonces, si uno puede cuantificar, es mucho mejor. Como decía un amigo, cifras y no impresiones. Me impresiona grande, mídalo y dígame cuánto está realmente grande, realmente grueso, realmente pequeño, y para eso el Z-score más o menos es lo que nos va a decir, sí, objetivamente. Lo controlamos en 2 semanas, volvió, está normal, se estabilizó, o como dice la Gaby, se empeoró y estamos en problemas. Muy bien, muy bien. Bien, doctores. Bueno, Bueno, Félix, te muchas, voy a decir algo que es la palabra clave. Impecable. Impecable. impecable de verdad el trabajo de ustedes. Me contenta mucho haber Queda compartido sencillo. parte, porque debo reconocer también, no sé si no lo vi en la sala, a Pedro Madrid, que también fue, digamos, una parte, esa Sí, conexión entre No, Amorca y ustedes déjame como decirte editores. algo súper de Pedro importante. Madrid. Cada mensaje de Pedro Madrid o el mío no es que duraba 2 segundos. Hola Mario, ¿cómo estás? No, era larguísimo. Eran novelas que tuvimos, todos, novelas que tuvimos con Pedro, dedicado, buena persona, con toda sugerencia buenísima. Qué lástima que no está en la sala, pero bueno, si esto queda grabado, la verdad, él tiene que sentirse muy feliz y nosotros feliz de haber tenido a una persona como él, tan buena y tan predispuesta, porque eran las 12 de la noche y digo, mira, no entiendo cómo sacar este cuadrito porque me puse acostado. Bueno, y él siempre te ayudaba y estaba con todos nosotros, así que una felicitación para él. Muchas gracias, Pedro. Y Sí, de nuevo, estamos en deuda. felicitaciones a ustedes. Bueno, quería decirles también a los asistentes, se ha compartido en el chat algunas veces pues el enlace si están interesados en la obra.
para que, bueno, puedan pues preguntar por ella. Quería comentarles también bueno, que Amolca tiene una oferta disponible para obtener el libro, este libro de ecocardiografía fetal. La promoción de esta oferta pues varía en cada país, y es una oferta exclusiva por atención a WhatsApp, que es el enlace que se ha enviado, y es válida por 48 horas. Entonces, bueno, quería comentarles eso a los asistentes. Yo, bueno, quería dar las palabras $10 finales. el libro, wow, qué buena oferta. $10, mira. Eso no lo tengo muy claro, la verdad. Pero bueno, pueden preguntar perfectamente por el WhatsApp y para ver la oferta por cada país, además. Muy Doctores, de bien. verdad, un gusto real Un haber gusto. compartido este espacio con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Mis Sí. felicitaciones a todos los involucrados en el libro. Y bueno, esperamos seguir teniendo digamos, estas oportunidades y esta Sí. oportunidad de ser tan productivos. Realmente muchísimas gracias por ello. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Veo aquí a Rodolfo, a Ana Gracias. Bianchi, Norma, Daniel, un abrazo, Ernesto Rodríguez de Dominicana también. Muchas gracias a todos los que se conectaron de todo el continente. Un abrazo grande por acompañarnos. Y a Rafael, no sé si lo nombramos a Rafael, pero Rafael, bueno, Rafael quiere que escribamos otro libro. Le dije, lo vamos a pensar. Está muy bien, está muy bien. Muy Bueno, bien. Muchas doctores, gracias. muchísimas Chao, gracias. abrazo. Gracias a todos los felicitaciones. asistentes. Chao, Muchas Ana. gracias. Chao, Felicitación, chao. Ana. Norma. Abrazo. Gracias, Felicidades a todos. abrazo. Chao, chao. Que estés muy bien. Bueno, un Felicidades. abrazo. Chao a Después Un todos. abrazo grande. ahí Chao, está. chao. Después hablamos con Ana. Gracias, chicos. Gracias, Álvaro. Chao a todos. Chao, nos vemos. Gracias a Álvaro, ustedes. tremendo. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Que les vaya muy bien. Bueno, Ani, muchas gracias. Muy bien. ¿No? Sí. Gracias. Mira, Gracias a veo ahí ustedes. Buenísimo. Rudecindo Lago, Ani, muchas gracias. Estuvo Ani Acena. Sí, Rudecindo lo vi por ahí. Rudecindo, ¿está ahí? Sí, mira. Sí, mira. Qué bueno, ahí Sí, está. Qué bueno. Qué bueno, ahí está. Qué Hola, bueno. Rude, ¿cómo vais? ¿Cómo está ahí? Ahí está. Hola, Rude, ¿cómo vais? ¿Cómo está ahí? Ahí está. Bien, bien. Gracias. Ahí está, Qué Rude. bueno, Rude, saber de ti. Un abrazo. Y ahí tenemos a Carlito Qué Guevara. bueno. Lo veo a Carlos Guevara, que le costó conectarse. Saber de ti. Un abrazo. Se conectó al final. Hola, Carlos. ¿Estás ahí? Carlos Guevara. Carlito. De Cuba. Lo veo De Cuba, sí, a Carlos sí. Lara, que le costó conectar. Carlos, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aprendiendo, Sí. aprendiendo de ustedes. Grande, Carlos, grande. Un Carlos, abrazo. Impecable. Un abrazo. Cómo no. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. De verdad que me impresionó mucho cuando estuvimos juntos allá en DF. ¿Cierto? Lo pasamos bien. Cierto, lo pasamos bien. Sí, cómo no. Sí. Yo espero ayudarlos en el próximo libro. Yo quiero ayudarlos en el próximo libro. Dale. Cuenta con eso, de todas maneras. De todas maneras. Con eso, de todas maneras. Hernán, una cosita. ¿Sabés que Carlos tiene algunas papers para publicar? Tiene algunas Hay ecos, no sé por qué hay ecos. Entonces yo a él le dije que podía hacer una revista argentina, universitaria, que la prensa médica, pero no sé si está indexada o no. Pero yo le sugeriría a Carlos que te envíe el trabajo también, a ver si lo puede publicar en alguna revista importante. Dale, Carlos, envíamelo al mail y le damos una mirada y nos contactamos para ver cómo hacemos. ¿Ya? en alguna revista importante. Dale, Carlos, envíamelo al mail Sí, y le damos una mirada y nos Tuve un diagnóstico de un drenaje anómalo total de venas pulmonares supracardíaco y hago la diferencia entre lo que es un colector y lo que es una vena cava izquierda. Y también tengo fístulas coronarias, que son bastante raras, que son una en la aurícula derecha y otra en ventrículo derecho. Incluso podría mostrar hasta los videos, no hay problema
ninguno. Perfecto. Y perfecto. hay muchos casos, incluso en estos días, cada vez que tengo un caso que es extracardíaco, como la genesia de ducto venoso, que es muy controvertido, Sí. eso, la derecha, y otro en ventrículo derecho, otro en vena cava inferior, que al final llegamos a la conclusión de que se trataba de una vena vertical izquierda persistente, una vena umbilical izquierda persistente. Claro. Y bueno, y está muy interesante todas las cosas que